que nos da de vida y nos da la oportunidad de estar reunidos, glorificarlo a Él por encima de todas las cosas. Amén. Así que ese día llegamos temprano y yo le dije al pastor, bueno, vamos allá al Bronx, pero hagamos el servicio a las 9. No, me dice, los hermanos no se levantan. Qué pena, hermano, ¿qué pasó? Entonces me dice, más tardecito, pastor, a las 10 no, tampoco se levantan. No, hagámoslo a las 8 de la noche. Bueno, hagámoslo entonces a las 11, sí, a las 11, y por la gracia de Dios este día también, aparte de estar acá y de venir a predicar, tuvimos la oportunidad de hacer un bautismo muy especial para nosotros, muy especial. Una hermana de Queens, de seguidora de Jesús, hermana nuestra en Cristo. La bautizamos a las 10:38 de la mañana, para la gloria de Dios. Y ahora estamos gozosos de estar acá. Nos acompañan algunos hermanos de seguidores de Jesús Queens. Pónganse de pie los hermanos que vienen de Queens, por favor. Estos son los hermanos de Queens. Están con nosotros este día. Siéntense, amados hermanos. Son hermanos valientes y esforzados, que hoy van a hacer dos turnos. Y también está con nosotros nuestro amado hermano Nelson Washer. Pues usted no lo sabía. Como me escribió un hermano, pastor, me dice, y ese es hermano del hermano Paul Washer. Sí, se parecen un poquito, ¿verdad? Y nuestro hermano Friendly. Bien, así que vamos a la palabra de Dios. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Abran las escrituras en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 33. Jeremías, capítulo 31, versículo 33. Este día vamos a tocar el tema sobre la conversión, la ley de Dios escrita en nuestros corazones. ¿Cuál es la conversión? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo es efectiva? ¿Cómo es algo visible en los hijos de Dios? Amén. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Lo leemos todos, amados. Y dice la escritura, todos juntos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Vamos en la oración. Bendito Dios y Todopoderoso, estamos este día reunidos por y para la alabanza de tu gloria. Tú eres el único digno de ser exaltado y glorificado. A ti te damos la gloria hoy y siempre, oh Dios Todopoderoso. Gracias por el privilegio que nos das de estar en Señor de Jesús aquí en el Bronx, por nuestros amados hermanos, por el trabajo, por el deseo de servir a Cristo. Síguenos dando, Señor, más y más de ti, porque te necesitamos. Más de ti y menos de nosotros. Ayúdanos a vivir para la alabanza de tu gloria. En tu nombre, amén y amén. Pueden ustedes tomar sus asientos, mis amados hermanos. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con un propósito. Dios hizo al hombre para que el hombre viviera para su gloria, para que el hombre fuera obediente por la causa de su creador. De la misma manera, cuando alguien diseña algo, diseña, qué sé yo, un elemento, algo electrónico, un teléfono, una cafetera, la diseña con un propósito. La diseña para que funcione según como el creador la estipuló que funcionara. De tal manera que toda creación está sometida a su creador. Su creador es el que diseña las cosas para que esas cosas funcionen como Él las ha orquestado, las ha diseñado, las ha planeado, y que tengan los resultados que el creador dice que, o ha anhelado que ver, porque para eso diseñó. Nuestro Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que el hombre viviera para su gloria, según su creador, según sus caminos, según sus ordenanzas, según sus deseos, según sus pensamientos, según su voluntad, según sus anhelos. Ese fue el propósito de la razón por la cual fuimos creados. Por esa razón, cuando decimos que fuimos creados para que Dios sea glorificado en nosotros, estamos hablando que nuestro creador tiene su creación para que su creación esté conforme a su creador. Pero sucede algo. Rápidamente te das cuenta que cuando Dios hace al hombre, a Adán y a Eva, lo primero que hacen es desobedecer a su creador. Su creador les pone leyes y mandatos, y simplemente les pone uno: que no comieran de un fruto, porque el día que comieran de él, ciertamente, ¿qué? Morirán. ¿Y qué sucede? Desobedecen.
La desobediencia al Creador trae consecuencias. Y la consecuencia más grave que trajo es una desconexión de su Creador. Su Creador es desconectado de su creación, de tal manera que ahora su creación está en contra de su Creador. Cuando su Creador dice esto deben de hacer, la creación dice no. Cuando el Creador dice esto no deben de hacer, la creación dice sí. Esa manera de estar en contra de su Creador genera una guerra. ¿Una guerra de qué? De intereses. El Creador tiene un interés por encima de todo, pero el hombre quiere tener un interés también por encima de todo. El interés de su Creador es que Él sea glorificado, pero la creación dice, no me importa, yo quiero vivir para mi gloria. De tal manera que hace un cambio. Ahora la creación mira a su Creador por abajo y cree que su Creador mira a la creación por arriba. Y entonces el hombre se cree Dios y el hombre cree que Dios es como el hombre. Y trata a Dios como el hombre. No sé si ha escuchado ciertas cosas. Por ejemplo, no se preocupe si Dios perdona. ¿Le ha escuchado eso? No se preocupe si Dios tiene misericordia. Mire, usted hágalo hoy y pida perdón mañana. Usted no se tiene que preocupar porque total Dios la va a perdonar. Mire, yo sé que Dios le entiende. Sí, no es su dinero, pero usted agárrelo, Dios le entiende. Usted no tiene para comer. ¿Sí? No es su mujer, pero tómela porque Dios le entiende. Pobrecita la hermana, está solita. Cuidadito, cuidadito cuando la creación empieza a creer que Dios piensa como nosotros. Sucede algo. La rebeldía sube más porque hemos estipulado a Dios según nuestros deseos. Y entonces, al darte cuenta de esa verdad, lo que tenemos por consecuencia, cuando la creación va en contra de su Creador, es un desastre. Desastre. Empiezan los asesinatos. ¿Cuál fue el primer asesinato en la Biblia? Vamos a ver, ¿quién se la sabe? ¿Cuál? ¿Quién dijo Caín y Abel? ¿Quién dijo eso? Yo fui el primero. Es que ese es, hermano. Caín y Abel, ese es el primer asesinato. Después tenemos el primer incesto. ¿Quién fue el primer incesto? Las hijas de... Incesto. Las hijas de Lot. Las hijas de Lot, sí. Fuera del orden de Dios. En ese caso, con la embriagar y todo lo demás. Después tenemos prostitución en Génesis. Mira, no tienes escrito otro libro de la Biblia para tener incesto, homosexualismo, asesinatos, prostitución, engaños, robos, maldiciones. Solo en Génesis está toda la maldad del mundo, para que te des cuenta que no hay que ir un poquito más después de la historia para tener más maldad. Ya había maldad, ya existía. Ahora la tenemos un poco más visible. ¿Por qué? Porque simplemente usted se va a Facebook y en Facebook los primeros 4 videos son de maldades. Después sigue y usted dice, Dios mío, ¿cómo está el mundo? Es más visible por la tecnología, pero siempre ha existido. ¿Pero por qué? Porque el hombre tiene el corazón en contra de su Creador. No obedece su ley ni la ama. ¿Te recuerdas que el pueblo de Israel era esclavo en Egipto por 400 años? Y ellos clamaban para ser liberados, ¿verdad? Porque estaban aburridos, hartos de su esclavitud. Sácanos de aquí, mándanos un libertador. Y Dios les manda uno, su nombre fue Moisés. Y Dios usa a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Y sucede que lo que hace Dios es maravilloso. 10 plagas impresionantes. Langostas, oscuridad, aguas convertidas en sangre. Después los milagros maravillosos. El pueblo de Israel con una nube de fuego en las noches para calentarlos. El pan que venía del cielo. ¿Te recuerdas cuando se abre el mar en dos, el mar rojo? Qué precioso es, impresionante. ¿Te puedes imaginar el gozo de ese pueblo siendo liberado cuando el mar está abriéndose en dos y el pueblo pasa en seco en medio de ese mar? Mis amados hermanos, yo he estado ahí, he visto ese mar con mis ojos. Hay un túnel ahora, lo pasan a uno por abajo, aquí como los túneles de acá. Y uno pasa ahí. Sí, es bien bonito, hermoso, es una experiencia muy bonita. Pero yo me puedo imaginar ver las paredes de agua a tu alrededor y pasar por ahí. Y después tenemos el cántico de María, ¿lo has visto en las escrituras?
Precioso momento, un momento lleno de gozo, lleno de felicidad, porque el Señor los había liberado. Bendito sea Dios. Pasan al otro lado y entonces Dios sabe que este pueblo viene con muchos problemas, con muchas ideas falsas, con muchas ideologías de dioses paganos. 400 años en Egipto simbolizaban el peso de toda la idolatría sobre ellos. 400 años en Egipto simbolizaba que ellos venían completamente cegados al Dios verdadero. A pesar que clamaban al Dios verdadero, la religión, el paganismo, la idolatría estaba vivo en sus corazones. Y sucede algo. Empiezan a ser liberados. Ya son liberados. Ven los milagros, los acontecimientos, las plagas, el recuerdo. Y estando ya en el otro lado, ¿qué empiezan a hacer este pueblo? ¿Qué hacemos aquí? Ya me aburrí del maná. Estábamos mejor en Egipto. Discúlpeme, hermano, pero qué mal agradecidos. Siendo liberados y ahora empiezan a reclamar por qué ahora fueron liberados si estaban mejor allá en Egipto. Aquí andaban dando vueltas. Y entonces Dios hace algo. Como Él sabe que este pueblo viene contumaz y rebeldes, este pueblo viene en contra de Él, les da leyes y mandamientos para que los obedezcan. Cada mandamiento de Dios simboliza el corazón de ellos y cómo su corazón viene. Primero, ellos vienen llenos de dioses. Entonces el primer mandato es: no hay otro Dios fuera de mí. Segundo, ellos vienen llenos de imágenes. Por eso el segundo mandato es: no te harás imagen y semejanza de lo que está en la tierra, de lo que está en el cielo. Ellos vienen plagados de filosofía egipcia, con los dioses paganos de ellos. Cada uno de los mandatos de Dios tiene que ver cómo su corazón estaba enterrado en la idolatría. Pero ¿qué hacía el pueblo mientras Dios le daba los mandatos a Moisés para que el pueblo obedeciera? ¿Qué hacían ellos? Levantar un ídolo, un becerro de oro. El primer mandato era: no hay otro Dios. Allá estaban haciendo otro. No se hagan imagen. Allá estaban haciendo otro. Qué terrible, ¿no? ¿Te recuerdas lo que Moisés hace cuando baja con las tablas? Las quiebra. ¿Por qué las quiebra? Porque él no puede creer que Dios le acaba de decir estos mandatos y sus ojos simplemente al ver al pueblo ven todo en contra de los mandatos que el Todopoderoso le acaba de dar. Sucedía algo. La presencia de Dios en el monte era maravillosa, era esplendorosa. La presencia de Dios en el monte Sinaí simbolizaba poder y gloria. ¿Ya has leído eso? Vete conmigo a tu Biblia, en Éxodo 19. Mira cómo eran estos mandatos del Dios Todopoderoso y cómo era su presencia en el monte Sinaí. Éxodo 19. Vamos a leer ciertos pasajes, solamente para que tengamos un cuadro de lo que ellos miraban en la representación de la presencia de Dios en el monte Sinaí. Dice así: y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojo de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía en el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Versículo 24. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos, ¿qué cosa?
estragos. ¿Qué sucede en el capítulo 20? ¿Alguien sabe, recuerda qué sucede? ¿Qué le da Dios a Moisés? Las leyes. Pero ¿qué habían visto antes ellos en el monte? Analicemos lo que ellos miraban. Fíjate bien, en el tercer día ellos vieron truenos. ¿Qué más vieron según las escrituras? Relámpagos. ¿Qué más vieron? Una espesa nube. ¿Qué más vieron? El sonido de bocina muy fuerte. ¿Y qué hacía el pueblo delante de esa presencia maravillosa? ¿Qué dice al final del versículo 16? ¿Cómo estaban ellos? Estremecidos. Estremecidos. ¿Qué más hacía el monte? Según las escrituras, versículo 18. ¿Qué más hacía, amados? Humeaba. Jehová había descendido en ese lugar como el humo de un horno. ¿Te puedes imaginar un monte entero humeando, con truenos, con relámpagos, con esas nubes maravillosas, y el sonido, dice, de bocina iba aumentando en extremo? ¿Te puedes imaginar tú abajo viendo esa cosa tan maravillosa, indescriptible? Toda la gente está estremecida. Y sube Moisés, porque en ese momento maravilloso en el cual Dios muestra un poco de su presencia, Dios le da las tablas de la ley. El momento fue increíble. Las leyes vienen para abajo. ¿Y qué hacía el pueblo, amados? Un becerro de oro. Por eso jamás te va a cambiar una experiencia espiritual, que caíste al suelo, que te revolcaste, que temblaste, que te ungieron, que todo el mundo te profetizó. Nadie cambia por eso, nadie. Que te dijeron lo que no tenías que hacer. Mira, estas no son las leyes, no las hagas, no las hagas. Nadie cambia por entender lo que Dios no quiere que tú hagas. Nadie cambia por el entendimiento de lo que a Dios no le agrada. No son tus experiencias espirituales, ni tener la información de los mandatos de Dios dentro de tu corazón para entender y comportarte bien. El Evangelio no nos hace personas emocionales, ni tampoco nos hace personas entendibles a la ley de Dios. El Evangelio es más poderoso que eso. Mucho más poderoso. Tan terrible era ese momento que ellos estaban estremecidos, acobardados por el poder. Y eso es lo que hace el poder de Dios, nos acobarda. La conversión viene simplemente por su amor. Todos los hombres pueden sentirse acobardados por el poder, pero son convertidos solo por amor. El amor de la cruz. Qué precioso. Qué maravilloso es nuestro Maestro. Qué precioso. Bien, sucede entonces que el pueblo de Israel, después de todo esto, genera una gran desobediencia. Después de esa desobediencia pasan a la tierra prometida, se establecen, generan 12 tribus, como ustedes lo sabrán. Y lo que sucede es que las tribus empiezan a vivir como querían. Y entonces Dios manda jueces. ¿Recuerdas a los jueces que Dios manda? Si tú lees el libro de los jueces, es un libro que va para abajo. El mejor juez está al principio, y después baja hasta que llega al peor de todos, que es nada más y nada menos que nuestro querido hermano Sansón. Hermano, porque al final vemos que hay una conversión, pero ese hermanito, Dios mío, hermano, ¿cómo quedó? Fíjate, después de la parte de los jueces, Dios manda a los reyes. ¿Cuál fue el primer rey de Israel? Saúl. ¿Cuál fue el segundo rey? David. ¿Cuál fue el tercer rey? Salomón. Y después de Salomón, ¿qué sucede? El reino de Israel se divide. Se divide, y ahora empieza una etapa en la cual viene rey tras rey, tras rey, tras rey, y los reyes no funcionan. Fíjate bien, los jueces no funcionaron. El pueblo va de mal en peor. Los reyes, el pueblo va de mal en peor. Y entonces Dios envía profetas. ¿Cuál era el trabajo de los profetas? El trabajo de los profetas era el siguiente: hablar lo que Dios les ha dicho que deben de hablar. No es inventar lo que yo creo que Dios está diciendo. El trabajo de los profetas no era, yo siento la presencia, algo voy a decir. No, el trabajo de los profetas era un trabajo tan delicado que, si usted recuerda, Isaías dijo: soy de labios inmundos. Serio.
hablar sobre la boca de lo que Dios ha dicho. ¿Y qué hacen los profetas? Llaman al pueblo adúltero al arrepentimiento, porque han dejado al Dios verdadero, ¿lo recuerdas? ¿Y qué hacía el pueblo con los profetas? Los mataba. Entonces, vamos entendiendo. Comencemos. ¿La presencia de Dios en el monte Sinaí les ayudó para que obedecieran? No. ¿La ley que Dios les dio les ayudó para que obedecieran? No. ¿Los jueces que Dios mandó los puso en orden? No. ¿Los reyes que fueron estipulados pudieron al final ordenar al pueblo? No. ¿Los profetas que Él mandó, hasta ahí entonces el pueblo dijo, tenemos que arrepentirnos y ir para Él? ¿Hasta ahí pudieron? No. Analízalo. No son las experiencias espirituales, no es el conocimiento de la ley, no es que te digan lo que debes de hacer, no es que tengas un pastor encima de ti viéndote las 24 horas, hermanito, no vaya para ahí, hermanito, no se tome eso, hermanito, deje de hablar con esa hermana. No funciona. Lo siento mucho. Finalmente llegó el que sí iba a cambiar las cosas. ¿Quién era ese? Dios mismo hecho hombre, Emmanuel con nosotros, Cristo. No había otra esperanza. Por eso lo siento mucho, cuando en una iglesia no se predica a Cristo, no se predica nada. Cuando en una iglesia no es Cristo proclamado, no hay mensaje. Cuando Cristo no es predicado, no hay realidad, no hay cristianismo. Cualquier mensaje sin Cristo es una charla motivacional que hace que el oyente pierda su tiempo y simplemente viva un día a día sin la gloria de Dios, porque la gloria de Dios, según las Escrituras, es Cristo. Él es la gloria de Dios, es la unción de Dios, Él es la profecía de Dios resumida, Él es la máxima experiencia de Dios en la tierra, mis amados hermanos. Cristo y solamente Cristo. Amén. ¿Y qué sucede? Dicen las Escrituras que Cristo vino a hacer lo que los profetas habían anunciado. Como ustedes recordarán, acabamos de leer Jeremías capítulo 31, versículo 33. Va a ser un nuevo pacto, porque el pacto que hizo primero por medio de la ley, el pueblo mismo lo desechó. Por lo tanto, ahora el pacto no es, hijos, aquí está la ley, obedezcan. Ahora el pacto es, te hago nuevo porque soy tu dueño, soy el soberano y te cambio para mi gloria. Amén. Por eso la conversión es un milagro. Es un milagro. Te voy a quitar 3 ideas falsas sobre cómo somos convertidos. Primera idea falsa, que somos convertidos por medio de aceptar a Cristo. Falso. Y te voy a explicar por qué es falso. Es falso porque en ningún momento en las Escrituras, Romanos capítulo 10, que si confesares que Cristo es el Señor y se levantó de los muertos y lo recibieres en tu corazón, serás salvo, lo proclamares con tus labios, es una oración. Si usted lee el contexto, Romanos 10, Pablo está hablando con los israelitas y cómo ellos tenían que confesar a Jesús y no al César, porque ellos estaban caídos, completamente caídos. Y confesar a Jesús significaba algo de vida y muerte. No fue una oración, ni tampoco una estipulación. Tanto así que en las Escrituras no tenemos ningún récord bíblico que alguien haya venido a Cristo por haberlo aceptado. Pero sí tenemos muchos récords bíblicos que Jesús desde un inicio en su ministerio le decía a la gente, sígueme. No les decía, ¿quieres seguirme? Les decía, sígueme. Nuestro Dios no es un caballero que le pide al orden al hombre que le siga. Nuestro Dios es soberano, que le ordena al hombre seguirle y el hombre le sigue ahora, porque el soberano todopoderoso cambia, regenera y nos hace nuevos para la alabanza de su gloria. ¿Ya ha leído el libro de Apocalipsis? He aquí yo toco la puerta. ¿Es alguno qué? Oye mi voz, yo entraré en él y cenaré con él. ¿A quién le está hablando? ¿A un perdido o a una iglesia? Una iglesia. Entonces, él no le dice al perdido, ¿me abrís la puerta, por favor? No. Él le dice a una iglesia fría, que ha amado la teología, el conocimiento de él, pero lo ha dejado él afuera. Terrible, ¿no? ¿Qué ha pasado? Conocen todo de mí, pero no están conmigo. Tienen mi información, pero no me aman. Aman saber quién de ustedes conoce más, pero a la hora de las horas nadie me vive.
Eso es lo que pasa con una iglesia fría. Entonces, no está tocando al perdido para que le abra su corazón. No, no es así. Entonces, primero, es falsa la oración de fe porque no tiene registro bíblico, ni tampoco ningún precedente bíblico. Lo que sí es verdadero es que cuando Él ordena al hombre que le sigue, el hombre no tiene opción. El hombre no está, lo voy a pensar, déme un momento, déjeme analizar. El hombre simplemente se rinde, tal como el Saulo cayó de donde venía y simplemente quedó tirado, y en ese momento lo único que dice es: Señor, ¿qué quieres que haga? Así es la conversión del Todopoderoso. No es una sugerencia ni es una petición, es que Él te baja para mostrarte que Él está por encima de todo y ahora vives siguiendo su señorío. Amén. Segundo, la conversión no es por el arrepentimiento. Si Dios hubiera dejado la conversión a base del arrepentimiento, entonces no manda a Cristo. Nos dice: arrepiéntase y asunto acabado. ¿Para qué va a poner a Cristo en la cruz y depositar sobre Él nuestros pecados? La conversión es un acto que nos lleva al arrepentimiento, que es otro tema. Cuando Cristo va a la cruz sucede algo. Nosotros hemos desobedecido como el pueblo. No sirvieron las experiencias espirituales, no sirvió el conocimiento de la ley, no sirvió que nos dijeran lo que estaba mal. Lo único que pasa es que en la conversión Él nos hace completamente nuevo, cambia nuestro corazón de piedra y nos pone un corazón de carne. Pero ¿qué pasa con nuestros pecados? Se lo voy a poner claro para que todos quedemos muy claros sobre esa enseñanza. Si usted lo encuentra en un pleno asesinato, acaba de matar a alguien y a la semana lo llevan al juez, están los testigos, el fiscal lo acusa, las evidencias son demasiado claras, hay videos grabados, todo el mundo lo vio, no se puede escapar, está ahí parado, pero en eso entonces usted empieza a pegar una llorada que nunca había dado en su vida. ¡Ah! Perdóname, güey, yo me arrepiento. Y el pueblo está viendo. Pero usted empieza a llorar más, y de corazón, y genuino, porque le viene la muerte, la pena de muerte. Usted no quiere ir a eso. Yo me arrepiento. Pregunta: ¿usted está llorando porque realmente se arrepiente de haber matado, o tiene un gran pánico porque lo van a matar? Pánico. Hermanitos, el que está aquí en pecado se va al infierno. ¡Ah! No, yo no. ¿Qué tengo que hacer? Levante la mano. Absurdo, ridículo y poco bíblico. Lo siento mucho. Eso es simplemente: quiero salvar mi pellejo, yo no quiero ir al infierno. ¿Cómo es eso? Fuego. Me va a estar quemando y no me muero. Gusanos. No. ¿Qué tengo que hacer? Levante la mano y vas a la mansión. Con todo. Es un evangelio falso, adulterado y pobre. Tal cosa no es el evangelio. Tal vez el de Satanás, pero no el de la Biblia. Amén. Lo siento mucho. De tal manera como si aquel juez muy bien, vamos a ver. Si este juez se conmueve porque ese tipo está llorando de verdad, está su llanto es genuino, y dice: jamás en mi vida voy a volver a matar ni una mosca, juez. Y es convincente. Hasta los testigos le creen: no, pobrecito, si está arrepentido, sí. Y ahora el juez tiene que aplicar la ley. ¿Qué sucede si el juez dice: los testigos se convencieron, tu llanto ha quebrantado mi corazón, eres libre? ¿Qué es ese juez? ¿Por qué es injusto? ¿Qué está ignorando el juez? La ley. Está ignorando la justicia. Fácil entonces es: cambien ese juez y pongan uno más duro, que no lo dejen ni dar el primer llanto, que lo condene. ¿Sí o no? ¿Usted cree que usted va a convencer a Dios porque ha llorado toda la noche que está arrepentido de sus pecados? Jamás. A Dios no lo convence ningún llanto de alguien que simplemente tiene miedo de ir al infierno. Lo siento mucho. Por eso el arrepentimiento no genera conversión. La conversión genera arrepentimiento. Y te voy a explicar por qué. La única manera en cómo ese malvado asesino puede ser exonerado
de la justicia de ese juez justo es que alguien más tome su pecado del asesinato, lo ponga sobre sí mismo y pase la pena de muerte por él. ¿Qué es lo que hizo Cristo, amados? Según las Escrituras, por cuanto todos pecamos y estamos, ¿qué cosa? Destituido. No escucha, hermanos. ¿Estamos qué? Destituido. ¿De qué cosa? La gloria de Dios. El gran juez. Destituidos de su gloria, exonerados de su presencia, enemigos de él. Las Escrituras te dicen el caso tuyo y mío claramente. Primeramente, las Escrituras dicen: estás muerto en tus delitos y pecados. Romanos capítulo 5, versículo 12. La paga del pecado es muerte, y la muerte pasó a todos. Segundo, la Escritura dice: no solamente estás muerto en tus delitos y pecados, y la paga del pecado es muerte, también eres esclavo al pecado y no puedes liberarte. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos del 25 al 26. Están en el lazo del diablo, cautivos a la voluntad de Satanás. También las Escrituras dicen que estás ciego y sordo a la voz y a la palabra de Dios. Y eso lo enseña Jesucristo en el libro de Marcos capítulo 4, versículos del 11 al 12. Viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, y no se conviertan, y no sean perdonados sus pecados. No solo eso, también carece de entendimiento espiritual. Las cosas de Dios son locura. Porque según las Escrituras, en el libro de 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14, solo se pueden discernir espiritualmente. Y por naturaleza pecaminoso. Un pecador y una pecadora no engendran a un santo. Un pecador y una pecadora engendran a otro pecador. Un santo y un santo no engendran a un santo. Un santo y un santo engendran a un pecador. Por esa razón, creo que una de las cosas más peligrosas en el cristianismo es creer que porque nuestros hijos nacieron en un lugar cristiano, son cristianos. No. La conversión es un regalo de Dios, no es herencia de los padres. Según las Escrituras, nacemos por naturaleza pecadores, traemos la herencia de Adán. Y para mostrar tan simple como esto, un niño de 2 años ya empieza a mentir, a engañar y a hacer cosas en contra de la voluntad de los padres, ¿sí o no? Por eso el salmista David dice: en maldad he sido formado y en pecado me consiguió de mi madre. Salmo 51:5. Y somos pecadores por práctica. ¿Te recuerdas cuando Dios iba a deshacer toda la humanidad en el mundo en el día del arca de Noé? Este fue el análisis de Dios con el hombre. Génesis 6:5. La maldad de los hombres era mucha en la tierra. Fíjate bien, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente al mal. Entonces, si ese es el análisis del juez, el juez no puede decir: sí, lloró, ahora lo traigo, ¿verdad? No puede. Hay algo que tiene que pasar. Ese malvado pecador, nosotros malvados pecadores, muertos en nuestros delitos y pecados, ciegos y sordos a la palabra de Dios, sin entendimiento espiritual, esclavos al mal y haciendo la voluntad del diablo por naturaleza, merecemos ser castigados por este Dios justo y santo. Todos merecemos la ira de Dios. Todos merecemos pasar en su juicio. Todos. No hay nadie que pueda quitarse de la condenación que vendrá. El milagro es que hace más de 2000 años vino el justo, el perfecto. La diferencia con el pueblo de Israel y Jesús es la siguiente: Jesús, desde que llegó a la tierra, obedeció al Padre en perfección. Vivió una vida recta y justa delante del Padre. Los mandamientos eran su deleite y su gozo. Por eso Él dice: yo no vine a hacer aquí lo que yo quiero, y vine a obedecer la voluntad del que me envió. Tanto así que llegó a decir: el Padre y yo somos uno. Él viene siendo perfecto y justo en la tierra a vivir la vida que nadie de nosotros podría vivir, porque hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Él no pecó. Fue santo y sin mancha. No hay precedente más glorioso en la tierra de alguien que haya vivido en este mundo que Jesucristo. 33 años de justicia y perfección. Nunca desobedeció al Padre. Vivió en rectitud, en obediencia para la gloria del Padre. Y sin embargo, en la cruz,
se le es cargado el pecado de aquellos que hemos desobedecido al Padre. ¿Qué sucede en la cruz? Las Escrituras dicen, al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué? ¿Como nosotros quién? Dios lo hizo, ¿qué? Pecado. Mira esto. Aquí está el juez, que es Dios. Ahí está el criminal, que eres tú. Has pecado en contra de Dios, el juez. Debes de ser castigado. Pero el Hijo se para enfrente del juez y toma el castigo que tú y yo merecemos. El juez se lo carga al Hijo en la cruz, de tal manera que en la cruz Jesucristo dice: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento la ira de Dios es azotada en Jesús. En ese momento los pecados de aquellos que serán salvados son imputados en Jesús, son puestos sobre Él. De tal manera que cuando tú vienes a Cristo, tú no vienes porque has llorado y te has arrepentido y Dios te exonera de los pecados. Tú vienes porque alguien tomó tus pecados y fue castigado por ellos. La base de tu arrepentimiento no es Dios perdóname. La base de tu arrepentimiento, escúchalo bien, es gracias a los méritos de Cristo Jesús. Entonces, si Dios te perdona, no es porque haga tu pecado a un lado, es porque castiga tu pecado. ¿En quién? En Cristo. Por eso lo que hace la conversión es que nos da una nueva identidad, y nuestra nueva identidad nos lleva al arrepentimiento. Nos arrepentimos de todo el pecado y todas las ofensas que le hemos dado a Dios, porque esa es la base del Evangelio: arrepentimiento y fe. Pero ese arrepentimiento es gracias a que Cristo tomó nuestros pecados. Todos aquí, todos, incluyéndome a mí, debemos de pagar nuestros pecados, por nuestros pecados. Una de dos: o los paga Cristo por ti y por mí en la cruz, o lo pagas tú con la ira de Dios en el lago de fuego. Entonces lo que hacemos es que nos refugiamos ¿en quién, amados? En Cristo. Él es nuestro refugio, Él es nuestro sostén. Y Dios no nos azota con su ira porque azotó a Cristo. Dios no nos carga nuestro pecado porque lo cargó en Cristo. Y si Dios nos lleva con Él para siempre y para su gloria, es por los méritos de la vida justa de Cristo. Porque el milagro es este: que la justicia de Cristo es puesta en nosotros y nuestros pecados son puestos en Él, para que ahora vivamos justos para la gloria de Dios el Padre. Bendito sea Cristo, mis amados hermanos. Entonces eso es engaño. Y el tercer engaño es que solamente tienes que hacer el bien, portarte mejor, jamás. El pueblo de Israel no pudo. Necesitas pasar algo en tu corazón, necesitas ser nuevo. Vámonos por favor a 2 de Corintios capítulo 3, versículo 3. Dice así: siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne. ¿De qué? Ya no es en piedra. No. Ya no es con tinta. Cambió la tinta por el Espíritu de Dios y cambió la piedra por un corazón nuevo. Dios ahora asegura la obediencia de los convertidos. Ahora la obediencia de los convertidos no es una probabilidad. Ahora la obediencia de los convertidos es algo que sucede para la gloria de Dios el Padre.
La ley ha llegado a nosotros de una manera diferente, no con piedras ni con tinta, no con los truenos en el monte Sinaí ni con las piedras grabadas, sino que viene a los corazones de los hombres en benignidad e infinita compasión, de tal manera que Él escribe ahora los mandatos en nuestro corazón. ¿Cuál fue el texto base? Jeremías 31:3. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo desafío a cualquiera que saque una sola letra de la ley de Dios del corazón de un nombre que Dios haya escrito ahí. No puede. La conversión es segura, es viva y es completamente para la gloria de Dios el Padre. Por esa razón los creyentes caminamos de una manera nueva. Mira, un convertido tiene un antes y un después increíble. La conversión es una línea que me marca de algo que fui a algo que soy. Usted está aquí y se mira cómo era y no dice: pastor, voy a contar el testimonio. Miren, hermanito, fíjense que yo fui un gran mujeriego. Yo fumaba mucho, 30 cajas de cigarros en un día. Hermanito, yo fui, yo ese sí lo he escuchado en vivo, yo fui guerrillero. Desde las montañas mataba gente y la gente le aplaudía, hermano. Ahora el Señor me cambió. Lo siento. Cuando usted está en la conversión y mira su pasado, usted no sonríe para contarlo, usted baja la cabeza por vergüenza. Ningún pecado es digno de aplausos, porque ofendió a quien fue a la cruz. Por eso resuma su conversión. Yo era enemigo de Dios, detestaba a Dios, estaba en contra de su ley, lo odié con todas mis fuerzas. Cuando Dios decía sí, yo decía no. Cuando Dios decía no, yo decía sí, porque yo era enemigo de Dios. Y sin embargo, Dios tuvo misericordia de mi maldad, de mi podredumbre, de mi estiércol, de mi vida que estaba en contra de Él. Y no sé cómo, no sé ni cuándo pasó, pero sí sé que un día me llamó, me tomó, me limpió, me vistió de Cristo, perdonó mis pecados en Él y me hizo nuevo para la gloria de Dios el Padre. Soy nuevo, bendito sea Él, bendito sea Él, amados hermanos. ¿Cuántos nuevos aquí hay en Cristo? Amén. Amén. Regocíjate en Él, porque ese es el gozo de la conversión. No lo hace la psicología, no lo hace la motivación, que ustedes son campeones, que nacieron para triunfar. Mentirosos, ladrones, blasfemos. Esto no es que nos han cambiado y nos han motivado para vivir. Esto es un milagro que Él nos hizo nuevo para que ahora vivamos para la gloria de Dios el Padre. De tal manera que un verdadero creyente puede tener comida y puede no tenerla, salud o no tener salud, estabilidad o no tener estabilidad. Un verdadero creyente, no importa las circunstancias, solo tiene un deseo: que Dios y solamente Dios sea glorificado por encima de todas las cosas. Por eso somos nuevos, amados hermanos, para la gloria de Dios el Padre. Es un milagro. Es un milagro. ¿Y quién es el escritor? Él mismo. Jeremías 32:40. Y haré con ellos pacto eterno, que no volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Para qué pondrá su temor? Para que no se aparten de qué? De mí. ¿Podríamos apartarnos de Él? ¿Quién dice que no nos vamos a apartar de Él? Él. ¿Podríamos ir lejitos? Eran 100 ovejas que había en Él rebaño. Eran 100 ovejas que a buscar y faltaba una, ¿te acuerdas? Y allá se fue a buscar esa. Pregunta, amado, ¿dejó de ser oveja? ¿Dejó de ser oveja la oveja perdida? ¿Y quién se encargó de ella? El pastor. ¿Y quién es el pastor? Cristo, no es Luis.
No soy yo. Ustedes no le pertenecen a ningún hombre, ustedes le pertenecen a Cristo. Amén. Porque yo y ustedes también somos ovejas. Él es oveja. Que necesita comer un poquito más, otro tema. Pero que somos ovejas, somos ovejas. Simplemente le pertenecemos a Él. Y Él dice aquí, no se van a apartar de mí. Mira el milagro de la conversión. El milagro de la conversión te dice esto: aunque quieras hacer lo que tú quieras hacer, el pastor va a saber traerte de regreso, darte tu azotada con la vara y traerte de regreso con el cayado, porque tienes dueño. Así que en vez de usted estar contumaz y rebelde queriendo hacer su vida, sus planes, yo quiero así, mejor sométase a su pastor, que es Cristo. Dígale: Señor, no quiero mis planes, no quiero mi voluntad, quiero morir a mí para que tú vivas en mí. Porque eso es cristianismo. Cristianismo es que todo lo que tú deseabas terminó, porque ahora vives solo para lo que Cristo desea. Hay un fin, tu vida, y hay un principio, Cristo en ti. Mira, para que no se aparten de Él. O sea, ¿cuántos aquí han decidido firmemente seguir a Cristo? ¿Pueden decir amén? Amén. Amén. ¿Pero por qué? Porque Él decidió antes por nosotros. Y ahora ese deseo, ¿quién lo va a quitar de nuestras vidas? Nadie. Nadie. Lo único que las ovejas anhelamos, ¿saben qué es? Que nos den pasto. Ya basta de cuentos y de mentiras. Y que el único interés de los pastores y de las prédicas es el dinero, el dinero, el dinero. ¡Basta! Queremos ser alimentados por la palabra de Dios. Por eso estamos aquí. Porque ahora las ovejas necesitamos crecer para la gloria de Dios. Todo es consecuencia. Si ofrendamos no es porque nos han exigido, es porque la conversión y el nuevo nacimiento nos lleva a hacerlo con gozo y gratitud. Se acabaron las exigencias. Las ovejas tenemos un pastor y su voz es dulce para nosotros y su voz es su palabra. Ese es el efecto de la conversión. Así que no solamente es aprobar la ley como buena, sino que es obedecer cualquier cosa que Cristo ordene, no importando cuál sea. Porque el deseo cambiado es que voy a obedecer a mi Señor, porque le pertenezco, Él es mi dueño, yo soy su pueblo, Él es mi Dios. Sus mandatos ahora no son restricciones que me dicen qué no hacer. Es un gozo obedecer a mi Señor, que me salvó del infierno. Es un gozo. Por eso, amado hermano, oveja, convertido, cristiano, cuida lo que escuchas y lo que tu corazón desea. Porque Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabes qué mostraba Pablo? Que tenía una pelea continua con el pecado. ¿Cuántos aquí han nacido de nuevo? Una menos que ha nacido de nuevo. Amén. Ay, Dios. Amén. Una menos que ha nacido de nuevo. Amén. Mejor. ¿Has nacido de nuevo? Amén. ¿Estás luchando con el pecado? Diario. Si no estás luchando con el pecado, probablemente no has nacido de nuevo. Todo convertido tiene lucha. La lucha evoluciona. Si usted está luchando con los pecados de hace 5 años, probablemente no ha nacido de nuevo. Pero si está luchando con los pecados de hace 5 días, sí. Simple. ¿Por qué? Porque somos nuevos. Y la palabra nos va renovando día a día. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sobre toda cosa guardada, guarda tú ¿qué? Corazón. Porque de él mana ¿qué? ¿Cuál vida? La creyente. La vida del convertido. Guardamos nuestro corazón del mundo y las tentaciones. Huimos de las tentaciones. Huimos. No vemos si podemos con ellas. Hermanito, no te vayas con la tentación a la fuerza, te va a ganar. Aprende de José y sal corriendo. Hermano, que vengo a orar por mí. Que estoy solita. Salga corriendo. No se vaya a la tentación con las fuerzas. A ver quién es más fuerte. Huya. En todo momento. Huya del pecado. Cualquier persona que coquetea con el pecado cae. Cualquier persona que sabe huir glorifica a Dios.
Cualquier persona que cree que el pecado no es tan importante cae. Cualquier persona que le pone la importancia al pecado, entonces glorifica a Dios. ¿Sabes por qué? Porque cualquier persona que está consciente de que vive para Dios, también está consciente que tiene un enemigo. Y es el pecado en nosotros mismos que nos lleva a querer pecar más. Nuestro corazón debe ser limpiado. La conversión nos limpia y la santificación nos recuerda lo que ha pasado con nosotros. Entonces, de pecadores con objeto a la ira de Dios, pasamos a ser convertidos, y de convertidos a santificados. Por eso, sin santidad, ¿qué dice la Escritura? Entonces, ¿cuál es la prueba de una conversión verdadera? La santidad. No significa que si no eres santo, completamente santo, te vas al infierno. No, significa es que la santidad es algo que está pasando porque ya pasó la conversión. Nosotros no creemos en salvos siempre salvos, jamás. Pero sí creemos en salvos siempre santos. Porque un salvo será un santo para la gloria de Dios. Siempre. Luchará con el pecado y caminará buscando y anhelando la gloria de Dios en su vida. Bien, y concluyendo, vámonos por favor al libro de Hebreos, capítulo 13. Versículos del 20 al 21. Me gustaría, por favor, que lo leyéramos todos juntos. Libro de Hebreos, capítulo 13, versículos del 20 al 21. Bien, ¿los tenemos, amados? Amén. Lo leemos todos y dice la palabra de Dios, todos juntos. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito y alabado Señor, a ti te damos toda la gloria, la honra, el poder y la majestad. Tú eres digno, eres santo, temible y sublime. No hay nadie como tú, Señor. Gracias, Padre, por este hermoso privilegio de la conversión, el cambio que has hecho en nuestras vidas, hacernos nuevos sin merecerlo, para glorificarte. A ti, Señor, te damos la gloria, porque solo tú eres digno de recibirla. Gracias, Señor, porque podemos entender que la conversión es un regalo tuyo, que no la merecíamos, que no venimos a ti porque quisimos, vinimos a ti porque tú nos salvaste para tu gloria. No fue nuestra opción, fue tu mandato, y nos has dado las fuerzas para glorificarte. Ayúdanos, Señor, a vivir para esa verdad. Y aquel que no te conoce, tráelo a ti, Señor. Tú que salvas, salva, Señor. Y ten compasión y misericordia del perdido que camina sin ti. Y ayúdanos a nosotros a hacer luz en este mundo de tinieblas. En tu nombre y por tu causa. Amén.